Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Ya estamos a la mitad de la semana. Y preparándonos para la solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Una fiesta de mucho arraigo en el pueblo cristiano, especialmente aquí en Puerto Rico. En muchos hogares está entronizada la imagen, el cuadro del Corazón de Jesús, y esa oración cortita que tanto cariño le tiene el pueblo de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Y también las otras jaculatorias: Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Un corazón compasivo, misericordioso, tierno, corazón que es fuente de la misericordia de Dios. Y el corazón de María, que será el sábado, que es la expresión de la ternura, esa revolución del amor iniciada por Jesús, y que la Virgen, a través de acciones concretas, transmite, enseña y sobre todo nos anima a vivir. Así es, y desde ese corazón nosotros queremos que en nuestro camino pastoral de este año arda fuerte, con esa fuerza del Evangelio, arda con esa explicación de las Escrituras, pero arda en una experiencia de discipulado misionero. Oramos pues diciendo: Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que, participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes esta hermosa exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio, y durante este tiempo hemos estado viendo la introducción y el primer capítulo, que lo culminábamos en el programa de ayer y que hoy vamos a hacer síntesis del mismo, ¿verdad?, para que no perdamos esas líneas importantes de lo que es una iglesia en estado de misión. El Papa lanza la consigna, ¿verdad? Necesitamos que la iglesia se renueve. Y esa renovación implica que salgamos a las periferias. Esas periferias que no solo son de frontera, sino también existenciales. Y entonces marca con 5 pasos cómo ha de ser ese proceso. Ese proceso de tener como objetivo primeriar, una palabra que se inventa, un neologismo, para decirnos que debemos descubrir ese primer amor. Dios me amó primero. No es que yo amo a Dios primero, sino que Él me ama a mí, sale a mi encuentro. Quien primerea se involucra. Dios se ha involucrado con su pueblo, escuchó el clamor del pueblo, bajó, dice el libro del Éxodo, y libera al pueblo. Inicia un camino y lo acompaña. Y ese acompañamiento implica entonces cercanía, implica aceptación, implica movimiento. Todo esto nos hace fructificar, dar frutos abundantes. Y ciertamente, si primeriamos, nos involucramos, acompañamos y fructificamos, al final hacemos fiesta, porque hay un cambio, porque hay una realidad nueva. Y dentro de esa renovación de la iglesia, implica también entrar en estado de misión. Y para ello hay que hacer un discernimiento. El Papa nos invitaba a una reflexión de discernimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Hacia dónde vamos a ir caminando? Y en ese discernimiento nos invitaba a la purificación. ¿Qué tenemos nosotros que cambiar? ¿Qué tenemos que purificar? ¿Qué tenemos que sanar? ¿Qué tenemos que limpiar? ¿Para qué? Para que entrar en ese estado de misión haya una reforma. Y en ese reformar, atemperarnos a los tiempos, ¿verdad?, para los cambios cómo vamos a llevar una iglesia y estar en un estado permanente de misión. Los que trabajan con computadoras, cada cierto tiempo hay que reconfigurarlas.
hay que darle un update, ponerlas update. al día. Pues eso quiere el Papa, poner la iglesia al día. ¿Y cómo se pone la iglesia al día? Tomando conciencia de que todo, nuestro actuar, nuestra oración, nuestra vida, está cifrada en clave Misionera. No es que la iglesia tiene una misión, Sí, es que ¿no? la misión Tiene una iglesia. y esa misión, delante de estos textos que el Papa ha ido reflexionando y nos ha presentado para nuestra meditación y puesta en práctica, hay preguntas ¿Cómo que hemos vivimos? descubierto, Ujú. si en ese vivir que hemos descubierto, a qué conclusiones llegamos, porque una mentalidad es un espíritu nuevo. Esto nos lleva a profundizar. Y entonces surgen preguntitas. Una de ellas, ¿En qué consiste primerear? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hacemos nosotros? recordemos que primerear quiere decir dar el primer paso, salir. Y Dios ha salido a nuestro encuentro. Y eso es una metodología para que nosotros hagamos exactamente lo mismo que hizo Él. Salir de nosotros, de nuestra comodidad, de nuestro estancamiento, abrirnos a las nuevas realidades. Por eso dentro de este profundizar también lo concreto de involucrarse en las situaciones que nos rodean, en el actuar de hoy, ¿verdad? ¿Cómo me debo involucrar, verdad? En esos ejemplos concretos, en esa experiencia concreta, para que nuestra vida sea una misión. Involucrarse implica que si hay una situación concreta que yo veo, que si hay una necesidad específica, una persona que está pasando hambre, yo me involucro preguntándome en qué puedo ayudar. Pues puedo ayudar comprando alimentos, puedo ayudar llevándole ya los alimentos hechos, puedo, no sé, cada realidad es distinta. Esto no es un recetario, sino que el Espíritu en su discernimiento nos mueve, nos motiva a que tomemos la acción. Si primereo el amor, y el amor es lo primero, tengo que ver cómo amo, pero en lo concreto, en el aterrizaje, y ahí actúo. Y en ese actuar y en ese a involucrarme, pues el Papa nos presentaba unas características de un buen acompañante en este camino de esta iglesia en salida, el acompañante que camina junto a, el acompañante que escucha, el acompañante que habla, ¿verdad? El acompañante pues que nos va dirigiendo a cada uno de nosotros en esta experiencia. Y sobre todo la dirección del acompañamiento no es decirme lo que tengo que hacer, sino ayudarme a pensar qué es lo que tengo que hacer. Es muy distinto. El acompañante orienta, pero no dirige a rajatabla. O sea, hay una gran diferencia entre ser un director de obra y un acompañante en la obra. Y en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay gente que le encanta que le estén diciendo todas las cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo las debe hacer? Y eso en un menor, en un pequeño, en un niño, por ejemplo, pues te vas a bañar. Pues la mamá enseña al niño a bañarse. El jabón se coge aquí, se usa la esponja, se frota. Pero después de cierta edad, solo. Lo deja solo para que se bañe, ¿verdad? A menos que la persona se enferme y quede imposibilitada. Y esto lleva entonces un reaprendizaje. Por ejemplo, un accidente, una persona se rompe una mano y tiene que hacer terapia. Entonces tiene que empezar a hacer los pasitos Gerber, ¿verdad? 1, 2, 3. Y en la vida espiritual nos sucede exactamente lo mismo. Y si te has hecho el primerear, te has involucrado, eres un buen acompañante, pues ciertamente el Papa nos dice que festejamos ¿cómo festejamos en nuestra comunidad? Y si esto coincide con esta propuesta del Evangelio de la Alegría, ¿verdad? Del Evangelii Gaudium. Entonces, ¿cómo festejar el que vamos en ese caminar, en ese primerear, en ese involucrarnos, en ese ser un buen acompañante? ¿Cómo festejar la experiencia de Dios en nuestra vida, del encuentro con el hermano, con la hermana, con la experiencia misionera? 2 pasos tenemos que dar, que son las que nos pueden ayudar a dejar atrás las frases estereotipadas de siempre se hizo así, y comenzar a ser audaces
y creativos. Necesitamos una iglesia audaz, valiente, parecía, así que se lanza. Y por eso les vamos a invitar a hacer un ejercicio en este momento. Así que, Sor Cristina, dispóngase a hacer un ejercicio. Póngase de pie, Sor Cristina. Me voy a poner de pie. Vamos a ver. Los que están viendo Facebook, ¿cómo? Ay, se me trabó. Facebook Live. Eso mismo. Vean a Sor Cristina, que ella muy obedientemente se va a dejar acompañar. Váyase a la puerta. Me voy a la puerta. Esa puerta es símbolo. Y ahí, pero mire la puerta, no me mire a mí. Así que si usted tiene una puerta cercana a los que están en sus hogares, pues levántese, muévase a la puerta y recuerde un momentito en algo que ha querido hacer y se les han cerrado las puertas. Le han dado con las puertas en las narices. ¿Usted está pensando, Sor Cristina? Sí, padre. Pues vuelva para el micrófono para que se oiga lo que ha pensado. Entonces, si usted ha querido hacer algo y le han cerrado la puerta en las narices, como solemos decir, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? Triste. Ajá. Me sentí también como que no le estaba dando importancia a la persona, a lo que yo venía, a darle el mensaje o a saludarle o algo. Ajá. Me sentí ignorada, Ajá. ¿ves? Dolida también. Uh-huh. ¿Y eso produce qué sentimientos más profundos? Coraje. Ajá. Puede también, me produjo, ¿verdad? Como que impotencia en ese sentido. O sea, vengo a traer algo, vengo a darte algo y no te dio importancia. O sea, hace que uno se sienta mal. Póngase de pie otra vez ahora. Me pongo de pie ahora. Vuelva para su puerta. Voy para mi puerta. Ahora piense otra vez, pero ahora al revés. Muy bien. Toque la puerta para que le abran. Y le abrieron la puerta. Vuelva a sentarse otra vez. Muy bien, vamos a sentarnos. ¿Cómo se sintió cuando le abrieron la puerta? Alegre, porque me recibieron con una sonrisa. Y me dijeron que bueno que está aquí. Hasta me hablaron. Entonces, cuando hemos conseguido abrir una puerta nueva, una manera nueva, ¿qué sucede en el corazón? Se llena de alegría, de gozo, de entusiasmo. Así es la evangelización. Hay momentos en que nos cierran la puerta y hay momentos en que se abren las puertas. El evangelizador no se desanima. El evangelizador avanza, consciente de que hay veces que le abrirán y consciente de que hay veces que le cerrarán. Pero lo más importante, el evangelizador es portador de una buena noticia, la alegría del evangelio. Así que pasa, entra, no importa lo que fue, porque será lo que será. Dios actuará y Dios acompaña al que va en su nombre y Dios abre puertas, abre ventanas, abre horizontes, abre caminos nuevos. ¿Qué le pareció el ejercicio así sencillito y de sorpresa? Muy interesante, padre, porque ciertamente me llevó a la reflexión que experimentamos en ocasiones cuando estamos haciendo o misión o evangelización o un visiteo a un hogar, que son cosas que nos suceden, y esos mismos estados de ánimo es lo que uno siente cuando se te cierra una puerta, pues, y tú sigues insistiendo, no me interesa. ¿Cuántas veces también me vi en la posición que yo he dicho lo mismo? No me interesa, no quiero escuchar ahora, o no tengo tiempo, o voy a salir. Pero también la experiencia de ser recibida con alegría, con entusiasmo, y de poder hablar de ese amor de Dios. Fíjense entonces que esto nos prepara para entrar en el segundo capítulo de esta carta hermosa del Papa a la alegría del Evangelio, que lleva como título En la crisis del compromiso comunitario. Entonces el Papa ahora nos va a ayudar en la reflexión. Si el primer capítulo era entusiasmo, alegría de llevar la buena noticia, valentía, audacia, creatividad, ahora nos va a ayudar también a presentarnos, nos va a ayudar a reflexionar sobre un hecho, y es que a veces se nos presentan en la vida situaciones de crisis. Recordemos que la palabra crisis lo que significa es piedra, tropiezo, y toda crisis hace
crecer, desarrolla. Esto es importante entenderlo, porque uno aprende de las caídas. Y Jesús nos enseña. Fíjate que en la iglesia, durante la Cuaresma, reflexionamos sobre un ejercicio que se llama el ejercicio del Vía Crucis. Y hay una estación que se repite 3 veces. ¿Cuál es? La caída de Jesús. Las caídas de Jesús. Qué curioso, 3 veces. Cuando uno participa por primera vez, dice, pero ¿por qué? Otra vez se cayó y otra vez. Según van pasando los años, uno como que va comprendiendo y profundizando más que esas 3 caídas son simbólicas, pues son las 3 caídas que marcan rutas, que marcan etapas de nuestra existencia. Pues vamos a ver ahora al evangelizador, a ese hombre o mujer que lleva la alegría del evangelio en las crisis que se puede encontrar. Una crisis que tiene que ver con el compromiso, con la misión, con esa misión que es comunitaria. En el libro, en la carta, miremos el número 50, que es el que vamos a compartir. Capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario. Antes de hablar acerca de algunas cuestiones fundamentales relacionadas con la acción evangelizadora, conviene recordar brevemente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Eso es lo que se llama el marco de la realidad. Fíjese que es importante que usted brevemente mire el contexto donde le toca vivir y actuar. Esta carta, ¿cuándo fue escrita? ¿En qué año? ¿En qué año? Vamos a ver. Si miramos la firma del Papa. Por aquí. El 24 de noviembre del 2013. El 2013 fue escrita esta carta. Bueno, fue presentada. El Papa estaba comenzando su ministerio. Fue en la clausura del año de la fe. Correcto. ¿Estamos en qué año? 7 años van. 7 años. Y es tan actual como entonces. Pero, como dice aquí, en el contexto en que nos toca vivir y actuar. Y ahora estamos en una pandemia. Así que los esquemas que teníamos se nos han caído. Esos primeros esquemitas que surgieron. Y yo lo pongo, por ejemplo, en mi caso como obispo de la diócesis de Ponce. Yo llegué en el 2016. Presentamos el esbozo de un proyecto de pastoral cifrado en el tríptico de Aparecida, que tenía unas claves. Y estos años anteriores hemos seguido esa ruta. Pero este año, cuando ya pasábamos a la puerta de la misión y teníamos todo el plan organizado y comenzábamos, ¿verdad?, a dar pasos de lo que nos tocaba este año, y teníamos el valor del acompañamiento y teníamos todo ya bien delineado. Definido, sí. Paso 1, paso 2, paso 3, lo vamos a hacer de esta forma. De momento, ¡paquiti! Empezó a cambiar la realidad. Cambia la realidad desestabilizándonos con los temblores, y todo eso para la región del sur sobre todo nos dio un giro. 28 de diciembre inicia, diríamos en buen español puertorriqueño, se viró la tortilla. Y no solo eso, cuando ya más o menos apenas estábamos como serenando, ¿no?, explota la pandemia. Entonces, nos toca vivir y actuar de una forma diferente. Por eso dice, hoy suele hablarse de un exceso de diagnóstico que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Entonces, lo que quizás habíamos elaborado o elucubrado desde una oficina, desde unos datos que habíamos recibido, ya eso se nos cayó, porque ahora la realidad es totalmente distinta. Por otra parte, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica. Así que tenemos distintas miradas. Un diagnóstico o una realización desde el punto de vista sociológico, claves sociales, que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su metodología de una manera supuestamente neutra y aséptica. Porque una cosa, dicen los españoles, un refrán muy curioso, una cosa piensa el burro, otro el que lo apareja y otro el que se monta. Es
es un refrán con mucha, podríamos decir, miga, que también dicen los españoles. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que uno planea una cosa, el otro la organiza y el otro es el que la vive. Y nosotros tenemos todo ya requete organizado. Pues el Señor Taquiti nos dio un giro de 98 grados. Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. Entonces nos va a enseñar una forma de discernir. Y ese discernimiento tiene que ver con la mirada de un discípulo misionero, que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. La mirada del discípulo misionero. Tenemos que pedirle al Señor esa gracia. Danos una mirada de discípulo. Danos una mirada de misionero. Y por eso, ¿verdad? Dentro de nuestro plan pastoral veíamos en el tríptico de Aparecida esa primera puerta, la discipular, ¿verdad? Tener un encuentro, poner nuestra confianza, ser colaboradores, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar el salto hacia... de acompañar. Y este año que viene era con la fortaleza, que nos descubre el amplio terreno de una misión nueva y distinta. Pero ahora hay que volver a empezar. ¿Desde qué? Desde el vivir y desde el actuar. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
continuamos compartiendo con ustedes la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica del Papa Francisco en este mundo actual sobre el anuncio del Evangelio, y hoy damos inicio a este segundo capítulo que tiene por título En la crisis del compromiso comunitario, un discernimiento evangélico, la mirada del discípulo misionero, nos decía el numeral 50. ¿Cómo es la mirada del discípulo misionero? Es una mirada que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué me hace ver el Espíritu Santo en esta situación del COVID? ¿Qué he descubierto yo? Pues mi egoísmo, mi comodidad, que me lleva a una superprotección, a un no quererme preocupar de los demás. Quizás también el no tener cuidado de los otros y hacer acciones imprudentes. O sea, hay muchos aspectos que hay que sentarse y sería bueno coger un papel en blanco, ¿verdad? E ir anotando. Y poner positivo y negativo. ¿Qué es lo positivo que he aprendido? ¿Qué es lo negativo que he descubierto? Y entonces hacer un balance. No para quedarnos de brazos cruzados, sino para preguntarnos cuál es el próximo paso que voy a dar. ¿Cómo voy a vivir con el COVID? No cómo voy a sobrevivir en el COVID. Porque el que sobrevive se queda estancado, no lo va a ver todo siempre, pues aquí sobreviviendo, pues aquí viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso yo creo que el Papa, ¿verdad?, nos dice sobre la crisis de este compromiso comunitario, es que puede ser la crisis de lo que eventualmente vamos a ir viviendo después de esta pandemia. Pero es una crisis que se estaba viviendo. Y volvemos a lo mismo, si crisis es piedra, tropiezo, que me hace detenerme y me hace caer, de eso yo aprendo. Entonces, ¿cuál va a ser el paso de levantarme y de seguir adelante? Por eso, el número 51 nos dice: no es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad contemporánea, pero aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Interesante cómo lo presenta el Papa. Dígame usted qué es lo que tengo que hacer. Dígame. No es que el Papa no está diciendo, no es que yo no lo sé todo. Vamos a decirlo entre todos. Vamos a descubrir. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues en su tarea de animador. Entonces dice, animo a todas las comunidades, porque las comunidades son distintas. No es lo mismo un pueblo que otro, una montaña que otra. O sea, no es lo mismo las comunidades de la montaña que las de la ciudad. No es lo mismo los pueblos del sur que los del norte, los del este que los del oeste. Y aún en un mismo pueblo, dependiendo del sector donde se viva. Somos diferentes. Totalmente. Entonces, vigilantes para estudiar los signos de los tiempos que se realizan en el aquí y en el ahora de esa historia. Se trata de una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Procesos de deshumanización. Fíjate que el cristianismo es el anuncio de la salvación hacia una humanidad nueva, porque hay unos principios y unos valores que nos enseña Jesús. Ser hombre nuevo, ser mujer nueva. ¿Qué quiere decir? Ser un hombre, una mujer plenamente humano. ¿Y cómo ser plenamente humano? Cuando nos preocupamos los unos de los otros. Es curioso cómo a veces en el Facebook uno ve una serie de presentaciones sobre los animales. Por ejemplo, el perro que se humaniza. Y entonces hay gente que han querido hacer de los perros como si fueran humanos. Y lo tratan como si fuera humano. Mi hijo, mi bebé, el perro es perro. Pues yo puedo querer un perro y me puede ayudar y puede ser, pero es perro. Entonces, como que a veces perdemos la óptica, ¿verdad? Entonces humanizamos tanto un perro que queremos darle abrazos al perro y que el perro nos abrace, pero hay perros que no les gusta que los abracen.
y se resisten. Y un empeñado. Traigo esta comparación porque nos sucede exactamente con las personas. ¿Cómo deshumanizamos a las personas cuando las tratamos mal? Cuando no somos capaces de amarlas en su realidad, de preocuparnos de sus necesidades. Y eventualmente nos vamos descubriendo cada vez más que el pecado grande del ser humano es su egoísmo. El todo centrarlo en torno así, el pensar que él es la última Coca-Cola en el desierto. Estoy haciendo propaganda. O que se cree en el ombligo del mundo y que todo tiene que girar en torno a él. Y no es así. No es así. Jesús nos enseña otros valores, otras claves de interpretación para que la tierra verdaderamente se convierta en la casa para todos, y esa casa para todos los humanos, donde también tenemos animales. Correcto. Pero no hagamos de los animales un humano y no hagamos de los humanos animales. Sí, ¿verdad? Por eso es que vuelvo a repetir la frase: se trata de una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Por ejemplo, si no tratamos bien a los ancianos, un proceso irreversible que al final lo vamos a eliminar. Correcto. Todo lo que yo considero que me hace, que no me gusta, si lo deshumanizo, lo desecho, lo mato. Y no es lo mismo, cuando usted se cansa de una cosa, ¿usted qué hace con eso? Lo echo hacia un lado. No es lo mismo una cosa vieja que una cosa antigua. El concepto es curioso. Ese es un cuadro antiguo, hay que guardarlo. Una cosa vieja, un cuadro viejo lo botamos. Y a las personas a veces las tratamos así. Si perdemos la valorización, y por eso no las cuidamos. Y eso es un proceso irreversible. Si esta generación nuestra no atiende a sus mayores, la generación que viene después, educada en unos principios de esta índole, va a ser... Por eso el dicho era: como trates, serás tratado. La medida la vara que midas, serás medido. Correcto. Y a veces no nos damos cuenta de eso, pero es así. Y Dios se encarga de irnos purificando. Es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no solo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino, y aquí radica lo decisivo, elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. Esta es una frase muy jesuítica, un principio jesuita, es el principio del discernimiento. San Ignacio habla de esto, ¿no? Saber discernir la voz del buen espíritu de la voz del mal espíritu. Porque el mal espíritu existe. Llámalo Satanás, diablo, demonio, Lucifer, como te dé la gana, pero el mal espíritu existe. Y nos desorienta, y nos quiere llevar por caminos distintos, malos. Fíjate que nosotros no pedimos al Señor que nos quite las tentaciones. Nosotros pedimos que no nos deje caer en la tentación, pero que nos libre del mal. Y el mal personificado es el maligno, el malo. Y Jesús vino a destruir la obra del maligno. Ya lo decíamos hace una semana en un texto del apóstol Juan, una de sus cartas. Jesús ha venido a destruir la obra del diablo. ¿Y cuál es la obra del diablo? Romper el amor, romper la comunión. Por eso la palabra diablo significa diaboleo, el que divide. Y donde se mete el diablo, siempre hay división. Doy por supuestos los diversos análisis que ofrecieron otros documentos del Magisterio Universal, así como los que han propuesto los episcopados regionales y nacionales. En esta exhortación solo pretendo detenerme brevemente con una mirada pastoral. Fíjate cómo el Papa va dando miradas. Nos habló de la mirada del discípulo misionero. Y esa mirada del discípulo misionero tiene que estar orientada por el buen espíritu. Esa mirada nos dice entonces que mirando los signos de los tiempos y la realidad, tenemos que llevar una acción pastoral. Por eso el paso ahora es una mirada pastoral. En algunos aspectos de la realidad que pueden detener o debilitar los dinamismos de renovación misionera de la Iglesia.
sea porque afectan a la vida y a la dignidad del pueblo de Dios, sea porque inciden también en los sujetos que participan de un modo más directo en las instituciones eclesiales y en tareas evangelizadoras. Por ejemplo, mirada pastoral a los horarios. ¿Cómo está estructurada una parroquia? La parroquia tiene que tener una estructuración, una estructura. Y entre las estructuras que hay que tener, pues la atención a una oficina. Y esa oficina hay unos horarios. Pues es muy probable que si miramos con mirada, valga la redundancia, pastoral, nos preguntemos, ¿los horarios que tenemos ahora sirven o no sirven? Ujú. Entonces a veces tenemos un horario de oficina, atención parroquial, de 3 a 5 de la tarde, por poner un ejemplo. Y resulta que esa parroquia está en una urbanización donde la mayoría son profesionales. No responde a esa necesidad. Entonces tendrá que cambiar el horario. Entonces el horario tendría que ser al revés, quizás de 6 de la tarde a 8 de la noche. Porque es cuando la gente comienza a llegar de sus trabajos. O las catequesis. Entonces a veces como que somos tan inflexibles. No, es a esta hora y si no viene, es que nadie viene. Yo me paso 3 horas en la oficina y nadie me visita. ¿Y qué 3 horas? Pues de 3 a 5, de 3 a 5. Porque ese horario no responde a la realidad. Las celebraciones. Entonces cuando uno vive en una comunidad, pues tiene que analizar el grupo de participación de los que vienen a las misas diarias, por ejemplo. Pues tengo que ver qué horario. Pues hay personas que se van a trabajar muy tempranito y quizás les gustaría la invitar. Entonces, pues una celebración tempranito, pero la gran mayoría son personas mayores. Pues no le pongan la misa a las 7 de la mañana porque no van a ir. Pero si quizás si se la pone a las 9, Van. porque son personas mayores, porque salen a dar su vueltita, entonces dan una vueltita. Pero claro, el servidor tiene que estar atento para ver. No, es que yo tengo que hacer. ¿A quién usted viene a servir? ¿O de quién usted viene a servirse? Horarios, estructuras, reuniones, forma de evangelizadora. Las hojas parroquiales ahora no se pueden usar, pero las hojas parroquiales, ¿por qué se quedan muchas hojas parroquiales en los bancos? ¿Usted se ha preguntado algo una vez? Primero, demasiado contenido. La gente, muy poca cultura de lectura. O sea, entonces, pues una hoja más, ¿para qué llevarla? Para seguir rellenando, que va a terminar en el papel, en el zafacón, pues prefiero dejarla entonces allí. El zafacón en la iglesia. Ajá, entonces la dejan, no se la llevan. Pero a lo mejor no hay un atractivo que produzca que yo diga, contrale, me voy a llevar esta hoja, la voy a leer, pero la voy a pasar para adelante. Mirada pastoral. Entonces, ¿qué tengo que mirar en esa hojita? El contenido, la presentación, el tipo de letra, porque a veces queremos meter tanta cosa en una hojita, ponemos una letra tan pequeñita y la mayoría de nosotros, después de ser miope, ya no leemos 12, padre, ya ahora tiene que ser 16 o 18. Y hasta 20. Entonces quizás sea mejor un buen texto, por ejemplo, para aprendas el salmo de esta semana y uno pone un solo salmo en letra grande. Y si usted reza ese salmo durante toda la semana, usted está seguro que al final de mes ya se sabe 4 salmos por mes. Porque el salmo del domingo, si usted lo reza de lunes todos los días durante una semana, usted verá cómo al final se lo aprende. Sí. Pero es que es el práctico. Pues no, y seguimos metiéndole cositas y tal, y esto y lo otro. Y a veces las hojitas parroquiales se llenan de publicidad. Entonces, ¿ahí a alguna de estas personas le interesa solamente la publicidad? Por eso, mirada pastoral. ¿Qué servicio pastoral presta mi hojita? ¿Qué pretendo con ella? Enseñar una catequesis previa, un parrafito en letra grande, despacito, que la gente lo pueda subrayar. Estoy diciendo cositas, ¿verdad? Que a lo mejor dirán, ¿y qué trascendencia tiene eso? Que la renovación comienza pues con esos pequeños detalles. La iluminación de un salón donde nos estamos reuniendo, pues medio cegato, con una letra chiquita y no hay lo suficiente, peor todavía. Y así podríamos ir haciendo pequeños detallitos que darían pie a preguntarnos, ¿evangelizamos o alejamos? Seguimos.
Bien, entonces este es como el preámbulo de este segundo capítulo, ¿verdad? En ese discernimiento evangélico, la mirada del discípulo misionero y estudiar los signos de los tiempos para reconocer, interpretar y elegir las mociones del buen espíritu. Decía aquí, ¿verdad? Que esta mirada pastoral incide, afecta la vida, la dignidad del pueblo de Dios o incide en los sujetos que participan. Si la mayoría son personas mayores, ¿cómo hacemos una reflexión que aplique a las personas mayores? Si son jóvenes, jóvenes. Si son niños, niños. Y eso supone un criterio. O sea, a un niño se le evangeliza con un dibujo, entonces quizás teníamos que hacer dos tipos de hojas. La hojita parroquial del niño, que es un dibujito, y la hojita parroquial del adulto, o la hojita parroquial del joven. Eso supone creatividad. Y esa creatividad, ¿cómo se desarrolla? Con los diversos grupos, con los diversos equipos. Y eso se llama organización nueva con clave de... Padre, es como la misa de los niños de la catequesis. Y entonces toda la homilía o toda la reflexión fue dirigida a adultos y en ningún momento hacia los niños. ¿Ve? Entonces eso también hay que saber cómo vamos a dirigir que el mensaje llegue a ese papá, a esa mamá, a ese adulto, a esa persona, a ese adulto mayor que está allí, pero que también pueda penetrar en el corazón de ese niño, de esa niña que está asistiendo a la Eucaristía. Por eso pastoralmente hay que tener cuidado cuando ponemos etiquetas. Misa de los niños, misa de los jóvenes. Ni es misa de niños, ni es misa de jóvenes, es Pueblo Eucaristía. Ajá. Y en la Eucaristía siempre habrá niños, jóvenes y adultos. La mirada pastoral nos hace ver y observar a esta Eucaristía celebrada a esta hora. Esta es la población que tengo. ¿Qué población tengo? Si la población es mayoritariamente mayor, pues debo de tener un lenguaje que llegue, pero tengo que mirar también en la asamblea de que hay niños y hay jóvenes. Correcto. Y cada uno en su carisma. Entonces tenemos que ver también que a ciertas horas van más niños. Entonces, pues hay que hacer una celebración más ágil para los niños, o más reflexiva para los, o más... Por eso la mirada pastoral. es tan importante. Entonces, por eso yo tengo mucho, cuido mucho, ¿verdad? Eso de ponerle etiqueta a las celebraciones. Porque no es lo mismo decir, bueno, este domingo vamos a pedir de una manera especial. Pero cuando ya ponemos etiquetas de que esto es exclusivamente para, después que le pasa a cierta edad, porque hay gente que aunque tenga 60 o 70 años, se siente más niño, porque su lenguaje es muy sencillo y lo entiende mejor. Y lo interesante de esto es, queridos hermanos y hermanas, que el que preside una asamblea, si logra que los niños lo entiendan, logró que todo el mundo entendiera. Correcto. Porque mientras más sencillo el lenguaje para llevar el mensaje, mejor captación. Y por eso se llama mirada pastoral, mirada del discípulo, mirada del Espíritu. Eso lo decimos como pequeños puntos, porque muchos de ustedes que son catequistas y eso lo tienen que aplicar también a la catequesis o al servicio que usted presta. No es lo mismo la visita a una persona mayor y llevarle la comunión a un enfermo que está más o menos ido, que un enfermo más o menos no ido. A uno que está con un dolor profundo o a uno que no sé. Entonces, a veces tenemos el libretito y llevamos el mismo libreto el folleto. Ay, Dios mío. a todos los lugares. No es eso. Hay que la sensibilidad. Y esto es lo que este documento trata de ayudarnos. Con alegría, cómo anuncio el Evangelio. Cómo llevo el Evangelio, ¿verdad? Y cómo transmito esa experiencia de Dios ¿para qué? Para fomentar el encuentro. ¿El encuentro con quién? Con una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Y ahora, en el número 52.1, vamos a empezar a ver algunos desafíos de este mundo actual. La humanidad vive en este momento un giro histórico. No solo por el COVID, sino que ya este giro histórico se venía dando. Y esto aconteció cuando sale, que compartíamos ahorita, 2013, había una realidad, había una historia, había otra mirada, mirada, que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Y ahora va a enumerar. Hay campos que han crecido enormemente. Veamos cuáles.
son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación. Fíjate que eso es interesante. En el ámbito de la salud ha habido un progreso en la educación y la comunicación. Y la comunicación ha favorecido muchísimo. Y por eso, a pesar de este gran problema que tenemos con el COVID, por las redes sociales, una forma de comunicarse, se ha podido establecer un contacto que se va perfeccionando, que se va mejorando. Lo mismo sucede con la salud. Cosas que antes se hacían presencialmente, ahora se pueden hacer virtualmente. Tenemos que educarnos en esto, ¿no? Nos gusta de otra forma. Una generación va dando paso a otra. Pero todo lo que ayude, como dice aquí, al bienestar de la gente, hay que aplaudirlo. Los esfuerzos que se van haciendo. No todo es tan negativo. No todo es tan negativo. Ahora hay que saber discernir. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día, con consecuencias funestas. No todo el mundo tiene los mismos recursos y hay consecuencias funestas. Entonces se ha visto ahora también, por ejemplo, en la educación, que si las computadoras, pero no en todos los lugares llega el internet. No todo el mundo sabe usar una computadora. O no todo el mundo la tiene. O sea, entonces esas son las limitaciones. ¿Cómo superamos esto? Para el bien. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. Hay gente que tiene miedo actualmente con esta pandemia. No se atreven a salir. Hay gente que está acorralada en su pequeño mundo. Y si la casa es muy pequeñita, pues es una patología cuando uno no se atreve ni salir, ni mirar por la ventana, ni que me visiten, ni que... se necesita un sano equilibrio, ni muy, ni muy. Es aquello de la vela que no esté tan pegada al santo que lo queme, o tan lejos que no la alumbre. El equilibrio, el intermedio. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Fíjate que va a enumerar una serie de situaciones que se van dando. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. El tiempo se nos acabó, así que mañana comenzaremos con este numerito, porque es muy interesante para que nos demos cuenta que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época, que es muy distinto. Parece igual, pero no es igual. Por eso necesitamos la luz del Espíritu Santo, la asistencia de nuestro Dios, que nos haga caminar, que nos haga discernir y nos haga sobre todo decidirnos por rutas y caminos nuevos. El corazón de Jesús es el corazón de aquel que es capaz de abrirse. Jesús nos enseña a interiorizar para poder dar. Sístoles, y diástoles. Me meto dentro para poder salir hacia afuera con más fuerza. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude y nos acompañe. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas. Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad
ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana y muy buenas tardes en este su programa Mi Camino de Fe. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de